Terminamos una semana relativamente tranquila en el mercado de deuda local, habiendo alcanzado los respectivos acuerdos privados y en medio de los últimos detalles técnicos para terminar de formalizar la propuesta de reestructuración de la deuda en dólares ante la SEC, los bonos poco se movieron en las últimas ruedas. No obstante, las pequeñas variaciones fueron en su mayoría negativas, impulsando una corrección del 1 y 2% a lo largo de toda la curva si miramos el balance semanal. El riesgo país siguió una dinámica similar, acumulando una suba del 4,5% desde el día de la firma del acuerdo. Al día de hoy, el índice se ubica en torno a los 2.119 puntos. En líneas generales, la caída fue del 2,3% en promedio para los bonos de legislación local y de entre 0,6 y 1% para los bonos de ley Nueva York. Mientras que si analizamos los movimientos por tramo de la curva, los títulos más cortos reflejaron rojos del 1 y 1,5% en promedio, entre los cuales el AO20 retrocedió cerca del 2%. En la zona media de la curva destacamos la caída del AE24 en un 3,4% esta semana. Al mismo tiempo, si nos focalizamos en la parte larga de la curva, la tendencia fue mayormente negativa, con bonos que promediaron rojos del 1,5%. En el mes, en cambio, la tendencia se mantiene positiva, por el momento con subas del 5 y 6% en promedio. Las paridades, en tanto, se ubican dentro del rango del 48 y 49 puntos desde que se oficializó el acuerdo de la deuda. Recordemos que los inversores siguen manteniendo cautela al riesgo local a la espera de señales respecto al plan económico y las negociaciones con el FMI. Por su parte, desde el Ministerio de Economía se anunció que se realiza el canje de la deuda de la ley local cerca del 4 de septiembre, que corresponde a la fecha de emisión de los nuevos títulos. Entre los distintos tipos de cambio implícitos observamos una importante presión sobre el contado, que llegó a tocar los 130 pesos este jueves para luego ceder en la última rueda de la semana. Finalmente, el contado cerró en 126 pesos acumulando una suba del 2% en lo que va del mes. Para el dólar bolsa, la suba fue menor, con un aumento del 0,5% en la semana y acumulando un 1,6% en el mes para cerrar en torno a los 124 pesos. Con estas cotizaciones, la brecha con respecto al oficial se encuentra en torno al 76 o 70%, por encima del 71 y 68% que veíamos a finales del mes pasado. Es decir, nos encontramos en niveles incluso superiores a momentos previos al acuerdo de la deuda. Para tener como referencia, el dólar en el mercado informal se encuentra a niveles de 133 pesos, llevando la brecha hacia el 80 o 82%. Con respecto al segmento mayorista, el Banco Central continúa marcando la cancha mediante las constantes intervenciones en su estrategia cambiaria de crawling peg. Esta vez, las variaciones en la oferta del sector exportador fueron definiendo las compras o ventas de cada día. Por momentos, el ingreso de las divisas le permitió al Banco Central terminar con un saldo neto positivo, aunque no dejamos de ver ventas de hasta 40 millones de dólares en algunas ruedas. En este marco, las correcciones diarias en el precio del dólar fueron más volátiles, por momentos de a 5 centavos habiendo alcanzado subas de 7 y 8 centavos en los primeros días de la semana. De esta manera, el billete cerró en 73,15 centavos y acumula una suba del 1,2% en lo que va del mes. La tendencia se dio en una rueda con un volumen de negocios que se fue profundizando hacia el final de la semana. En el día de hoy se registraron unos 204 millones de dólares en el segmento contado, mientras que en el mercado futuro se registraron unos 80 millones de dólares. En el plano de la renta variable, el Merval llegó a los 48.500 puntos, habiendo extendido la toma de ganancias a lo largo de la semana y cerrando este viernes con una corrección cercana al 7%, siempre medido en pesos. Si lo medimos en dólares, en cambio, el índice se ubicó por debajo de los 400 puntos. En concreto, retrocedió más del 7,2% en la semana para cerrar hoy en los 385 puntos, es decir, por debajo de los 436 puntos que fueron los máximos de pandemia. Habiendo alcanzado el acuerdo de la deuda, el foco se traslada ahora al plano económico, por lo que no se espera una significativa recuperación de las acciones sin la presentación de un programa económico consistente. Hasta el momento no se ha presentado una estrategia para salir de la crisis económica actual profundizada por la cuarentena, por lo que hacia adelante será clave el diseño de un plan económico de cara a la presentación del presupuesto del Congreso en septiembre de este año. Mientras tanto, la atención estuvo sobre la presentación de los balances de las empresas locales. Esta semana YPF presentó los resultados del segundo trimestre del 2020 con un resultado neto negativo de 85.048 millones de pesos argentinos, muy por debajo del primer trimestre y en parte teniendo que ver con la abrupta caída de los precios del petróleo y del gas. Por otro lado, el impacto negativo en la demanda de gas y el atraso de los precios especificados fueron los principales drivers que hicieron caer los ingresos y resultados de TGS en el segundo trimestre de este año. Pampa, Edenor y Loma también sufrieron una importante caída en sus ingresos por el declive de la demanda en la crisis actual.
En cuanto a datos económicos, el INDEC publicó este jueves el dato de la inflación correspondiente al mes de julio, la cual se mantiene contenida por el freno en la actividad y las tarifas reguladas congeladas. Recordemos que el gobierno endureció las medidas de aislamiento en los primeros 17 días del mes, mientras que las últimas 2 semanas se transitaron todavía con muchas restricciones al movimiento y la actividad. En concreto, la cifra se ubicó en 1,9% en julio, por debajo del 2,2% alcanzado en junio y muy por debajo del 2,4% que proyectaba el mercado. En el año, la suba del índice de precios llegó al 5,8% acumulado y registró una variación interanual del 42,5%. Hacia adelante entendemos que la dinámica de precios debiera ir acelerándose en un contexto de altísima liquidez. La expansión monetaria junto a las profundizaciones del déficit y los desequilibrios cambiarios presionan sobre un ritmo mayor en el crecimiento de los precios, el cual se espera se acelere a medida que se vaya flexibilizando la cuarentena. En el frente internacional, la ganancia de los mercados se vio limitada por el estancamiento en las negociaciones de un nuevo paquete de estímulos fiscales. El Congreso norteamericano se encuentra dividido y las conversaciones parecieran haberse estancado, empeorando las perspectivas futuras de los inversores. Se entiende que la performance económica de los próximos meses depende en gran parte de la ayuda del gobierno, por lo que sin un acuerdo del mercado empieza a descontar un menor ritmo de recuperación. Punto no menor de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. En este marco, los principales índices de Wall Street terminaron la semana con una suba de entre el 0,5 y 0,6% para el caso del S&P y del Dow Jones, mientras que el sector tecnológico y algunas novedades sobre posibles vacunas impulsaron la suba del 1,8% en el caso del Nasdaq. En lo que va del mes, los índices acumulan subas de entre un 4 y un 5%. En Europa, la atención estaba sobre la posibilidad de un nuevo rebrote que en algunos casos obligó a endurecer las medidas de aislamiento. De todas maneras, los estudios de posibles vacunas europeas también ayudaron a mejorar el sentimiento de los mercados, que cerraron con una suba del 2 y 3% en la semana. Mientras tanto, el precio del oro retrocedió con fuerza esta semana en medio de un repunte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la estabilidad del dólar. Después de haber alcanzado máximos históricos, el oro registró su primera caída semanal desde principios de julio. En concreto, retrocedió cerca del 4,5% hacia los $1.950 por onza de Troy. La tasa de los bonos norteamericanos, en tanto, avanzó 15 puntos básicos y se ubica hoy en torno al 0,7%. Por otro lado, la agenda económica de la semana nos dejó una serie de datos mixtos. Por un lado, en Estados Unidos las solicitudes semanales de desempleo disminuyeron y se ubicaron por debajo del millón por primera vez desde marzo, siendo el nivel más bajo registrado en la pandemia y ubicándose por encima del 1,12 millones pronosticados por los analistas del mercado. De todas maneras, las ventas minoristas aumentaron menos de lo esperado en julio y podrían desacelerarse aún más en los próximos meses, en medio del aumento en el ritmo de contagios y la reducción en los cheques de beneficios por desempleo. Sin acuerdo en el Congreso, el panorama podría empeorar rápidamente. Mientras tanto, la confianza del consumidor se mantuvo relativamente estable en la primera quincena de agosto. Por otro lado, la zona euro experimentó una contracción del 12,1% en el PBI en el segundo trimestre y en el mismo periodo experimentó su peor caída en el empleo. El superávit comercial del bloque de la zona euro aumentó, pero fue impulsado por una fuerte caída de las importaciones. En este marco, el dólar se mantuvo estable, con el índice retrocediendo solo 0,4% en la semana y manteniéndose en la zona de mínimos de los últimos 6 meses. El euro y la libra, por su parte, aumentaron 0,4% cada uno. Hacia adelante, el gobierno anunció una nueva extensión de la cuarentena hasta fin de mes, aunque con algunas modificaciones. En este marco seguimos manteniendo el foco en los indicadores macroeconómicos clave en cuanto a gasto público y emisión. Al mismo tiempo, se esperan mayores presiones inflacionarias con la incorporación de nuevas actividades, sin descartar un nuevo impacto en la brecha. En cuanto a la agenda macro, la semana que viene contaremos con los datos de recaudación. Por otro lado, en lo internacional, la atención vuelve a estar en la relación comercial entre Estados Unidos y China. Después de renovadas tensiones geopolíticas en las últimas semanas, las potencias deben sentarse este fin de semana a la primera revisión del acuerdo de fase 1 firmado a comienzos de este año. El tono de las conversaciones será importante para definir la tendencia de la semana, junto a cualquier avance o retroceso en las negociaciones del Congreso por un paquete de estímulos.